Muy buenas noches, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a ver nuestro módulo sobre estrategias internacionales de penetración de mercado de nuestra materia de globalización de mercado en la Universidad UNICIC. La dinámica de la clase del día de hoy, bueno, vamos a revisar el módulo. Posteriormente vamos a dar un vistazo a la asignación que dejamos la semana pasada sobre el análisis de los casos puntuales de las empresas asignadas. Y posterior vamos a revisar un poquito la asignación para la próxima clase. Entonces, bueno, vamos a empezar con el módulo del día de hoy. Vamos a dar inicio en este momento. Perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las estrategias internacionales de penetración de mercado. Como introducción, las empresas pueden ingresar a mercados internacionales mediante exportaciones, licencias, franquicias, alianzas o inversión directa. La elección va a depender de los recursos, los riesgos y los objetivos. Todas estas características y todas estas opciones va a depender también del tipo de negocio, el tipo de empresa, el poder económico, el músculo financiero que pueda tener alguna de estas empresas para poder decidir cuál es la estrategia que más le conviene, ¿no? Acá nos comenta también que el éxito del exportador requiere planificación, adaptación del producto, cumplimiento normativo y buenos socios locales, sobre todo que conozcan el entorno, que lo que hemos hablado un poco la semana pasada, de que tener un partner local que conozca un poco el mercado te facilita mucho la entrada. Quizás en algunas ocasiones cedes un poco de margen, pero te da seguridad financiera también a largo plazo. Y las alianzas estratégicas requieren de una buena selección de socios, comunicación y objetivos compartidos. Eso es fundamental, que todos estén alineados, que todos tengan el mismo empuje y la misma fuerza al momento de hacer una alianza comercial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, regularmente, lo que se hace cuando hacemos una alianza internacional con un distribuidor, por ejemplo, lo que buscamos es que ellos tengan el mismo compromiso que nosotros estamos aportando. Llámese en fuerza de venta, en capacitación, en formación gerencial, en seguimiento del producto para que este tenga resultados. Entonces, la idea es que, y que sobre todo que también ese socio local, si así si lo que busca también es que tenga un músculo financiero para que la marca también tenga una representación eh, y visibilidad en el país donde queremos entrar. Criterios estratégicos de selección del mecanismo de penetración. Bueno, existen varios criterios para poder seleccionar cuál es la forma en que queremos entrar a un mercado y dentro de eso, bueno, tenemos que hacer un análisis primero FODA internamente dentro de la empresa y para entender primero cuáles son los recursos eh, disponibles que tenemos, tanto financieros, humanos y tecnológicos. Esto nos da a nosotros un alcance, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros como una empresa o un emprendimiento versus una empresa internacional, una empresa que tiene presencia en muchos países y con un poder financiero, probablemente tenga mucho más recursos para entrar. Entonces, es conocer un poco la parte de la empresa y que eso es básico, ¿no? Después, el grado de control deseado. Cuando hablamos del grado de control deseado, hablamos de hasta cuándo nosotros como dueños de la marca queremos tener el control, ¿no? Porque sabemos que en el momento que nosotros hacemos alguna, alguna licencia o damos alguna concesión o perdemos un poco el control. Entonces, es un poco eso, pero es parte del crecimiento también, ¿no? Eh, Nivel de riesgo aceptado, hay que definir y tenemos que buscar bien cuáles son los países que nosotros queremos llegar, entendiendo y conociendo culturalmente el impacto sociopolítico que tiene el país para nosotros decidir si vale la pena invertir, si hay un riesgo o no hay un riesgo, si hay estabilidad o no hay estabilidad, es un país seguro, no solamente, no solamente es seguro para la sociedad, sino tiene seguridad jurídica, seguridad bancaria, todo ese complemento para poder hacer una inversión. Porque aunque yo no establezca una sucursal en el país, aunque yo no, quizás no tenga una presencia fija como de marca, una oficina, por ejemplo, pero la inversión que hace cualquier marca para llegar a cualquier país es una inversión alta. Conocimiento del mercado, esto es fundamental. Antes de cualquier globalización de marcas, lo más importante es conocer el mercado, hacer un estudio, conocer la cultura, cómo piensa la gente, cómo piensa el panameño, por decir así, si fuera una empresa que quiere entrar a Panamá, culturalmente cómo se comporta, qué hace los fines de semana, qué es lo que le gusta, cuál es el hobby, eh, dónde gasta la plata, cómo se maneja el gobierno local,
si hay corrupción, no hay corrupción, si puedes participar en licitaciones y el proceso es transparente, depende del tipo de negocio, ¿no? Todo ese tipo, conocer bien el mercado. Y si en muchos casos también te sale mejor hacer con un socio local que ya conoce todo ese entorno y te facilita un poco la entrada, ¿no? Conocimiento del mercado, bueno, objetivo estratégico, expansión rápida, aprendizaje, posicionamiento de marca. Debemos decidir qué es lo que nosotros queremos. Y yo siempre he puesto que nosotros hagamos una curva de aprendizaje antes de que logremos una expansión rápida porque los riesgos son más altos, ¿no? Entender también las barreras de entrada, como lo son los aranceles, las regulaciones, competencias, con qué países tenemos TLC o acuerdos tributarios. Entonces, eso es importante también. Entender eh, cuáles son los beneficios fiscales que tenemos. Hay muchas veces nosotros, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, nosotros tenemos una lista por país, probablemente que tenemos acuerdos, llámenle TLC, hay algunos que no se llaman TLC, tienen diferentes tipos de nombres, y por ejemplo que hay productos que tienen cero aranceles para exportar a Colombia. Entonces es eso, un poco investigar bien, todo eso se lo da investigando los acuerdos que hay entre países, ¿no? De importación o exportación. Algunos mecanismos típicos, bueno, está la exportación directa o la exportación indirecta, están las licencias, donde yo permito que la licencia, donde yo cedo para que este distribuidor o socio comercial desarrolle un producto, y está la franquicia, que es la que ya conocemos, que esta franquicia lo que buscan principalmente eh, son manejar la marca bajo los mismos estándares que tú lo estableces en todos los países. Los yo invento, que lo que buscan es unir partners en diferentes lugares, hacer un tipo de alianzas comerciales, tal alianzas estratégicas, puntualmente para un proyecto o tal, o la inversión directa extranjera, ¿no? Cuando hablamos de procesos, Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? eh, Estará un poquito tarde. buenas noches, Camilo. Cuando hablamos del proceso de exportación, características y determinantes de éxito, lo primero, como todo lo que hemos venido hablando en esta clase, es conocer, ¿no? Y es hacer un diagnóstico de la empresa, conocernos internamente la capacidad exportadora. Cuando hablamos de la capacidad exportadora, tenemos que hablar de la estructura que nosotros tenemos como empresa, primero para fabricar, si fuéramos fabricantes, ¿no? O si somos de servicio, la capacidad que tenemos de atender, eh, la capacidad económica también, eh, y eso son parte fundamental, la calidad de nuestros productos o servicios, para entonces nosotros, antes y determinar entonces esta fase de exportación. También seleccionar el mercado objetivo, hacia dónde queremos llegar. Bueno, eso es fundamental, eso es una segmentación que la hacemos en todas las etapas también del desarrollo de una empresa, y algunas herramientas que podemos utilizar es el análisis PESTEL, que lo que analiza principalmente son aspectos socioculturales del país, y para determinar la viabilidad eh, de exportar a otro mercado. Y por ejemplo, ahí vemos algunos aspectos como políticos, como económicos, son las siglas de PESTEL, como social, como tecnológico, ecológico y legal, que hablamos de la parte de seguridad jurídica, que es sumamente importante para nosotros entrar a un nuevo mercado. Porque recordemos que esto es una jugada y un riesgo importante. Después, la definición del producto y adaptación a las regulaciones y cultura del país. Definitivamente que nuestro producto, eh, para poder exportarlo en muchas ocasiones, tenemos que hacer alguna adaptación a la cultura, al idioma del país donde queremos importar, porque inclusive pasan casos tan básicos que inclusive dentro del mismo mercado latinoamericano o hispanohablante, la marca de un producto puede representar alguna palabra, alguna ofensa en otro país. Entonces, todas esas cositas que hay que adecuar. Por ejemplo, en la importación, en la exportación de automóviles, probablemente ustedes van a encontrar que un Toyota Yaris en Panamá es Yaris, pero en otro país le tienen otro nombre, o en México un Nissan Sentra es un Tsuru y acá en Panamá es un Sentra, y son adaptaciones al mercado. Es entender un poco cómo logras tocar un poco más esa sensación de compra, ¿no? Después, seleccionar los canales de distribución,
cuáles son la manera en la que yo voy a llegar a ese cliente final, si yo voy a coger un subdistribuidor, si yo voy a hacer mi propio punto de venta en ese país, que regularmente es un poco una herramienta una estrategia que lo hacen sobre todo las empresas muy grandes, las empresas un poco más pequeñas, inclusive grandes también, hacen muchas alianzas comerciales con distribuidores, ¿no? Porque es una manera un poco más económica de llegar. Después, la fijación de precios internacionales. Es importante el análisis del pricing porque nosotros no podemos llegar a cualquier mercado pretendiendo vender a cualquier precio, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo está el posicionamiento de precios tanto de nuestro producto de la competencia, ¿no? Y eso es lo que nos da a nosotros cuál es el precio que debemos ubicar. También tenemos que ver algunos factores importantes como la tasa cambiaria, si existe una moneda diferente donde hay una fluctuación, hay que protegernos un poco con los márgenes porque hay una tasa de cambio y varía diariamente, que es poco contrario de lo que tenemos nosotros en Panamá con el dólar. Entonces, un poco eso, ¿no? Después, la negociación y contratación internacional, pues, buscar cuáles son los socios y los partners comerciales que nos sirven para poder desarrollar esto, buscar cuáles son las navieras que debemos utilizar, si vamos a utilizar algún cross-docking, un centro de acopio, si vamos cuáles son las estrategias que nosotros vamos a determinar para poder que esa exportación se dé. Y bueno, por último, la gestión documental y aduanera, que es un proceso que regularmente lo que nosotros recomendamos siempre es que hagamos alianzas comerciales con un buen broker que tenga experiencia hacia el país que vamos a desarrollar, porque esta parte también puede frenar la exportación de un producto y esto puede ocasionar fácilmente que nuestra empresa no crezca en un mercado o pueda perder. Por ejemplo, un solo hecho de que una empresa no haya tramitado dentro del proceso de nacionalización de un contenedor algún documento o no nos lo pidió a nosotros como importadores o como dueños de la marca y nuestro producto es perecedero, probablemente perdimos un producto. O si no es perecedero, también tenemos un producto que si pagamos 2 o 3 semanas de estadía en un recinto fiscal, probablemente nos impacta directamente el margen de ganancia. Entonces, eso es importante. Algunos determinantes de éxito que regularmente son importantes, bueno, preparación y compromiso gerencial. Bueno, el equipo gerencial siempre tiene que estar todo el mundo alineado para poder que este objetivo se logre. Selección adecuada del mercado, eso, como lo venimos viendo, hay que estudiar bien dónde nosotros vamos a poder crecer, porque la idea no solamente es exportar por exportar, sino llegar a ese mercado que haciendo un estudio tenemos gran posibilidad de ser exitosos, ¿no? Alianza estratégica confiable, bueno, analizar los players. Regularmente lo que se hace en estos casos es hacer varias visitas al país que nos interesa. En muchos, hacer varios acercamientos. 3, 4 distribuidores, conocer el mercado, un poco la cultura, los volúmenes de venta, tantear, ir 2, 3 veces, conocer, y ahí entonces empezar a decidir si se va a iniciar este proceso. Cumplimiento normativo, siempre debemos asegurar que nuestro producto cumpla con las normativas locales. No son iguales en todos los países y siempre es importante que nosotros podamos adecuarnos a las leyes de cada país. Y por último, acá está el punto de eficiencia logística, que es lo mismo que venía hablando un poco. Si no tenemos eficiencia, puede ser una causal de que nuestro negocio no crezca, ¿no? Cuando hablamos de algunas de las formas en las que nosotros podemos llevar algunas alianzas comerciales hacia otro mercado, podemos hablar de las licencias y podemos hablar de la franquicia. La franquicia es un término que ya es bastante conocido y podemos hacer mención de marcas como McDonald's, como KFC, como Popeye, como bueno, algunas extras que siempre los que nos queda probablemente son los que más utilizan este modelo de franquicia. Pero inclusive hay franquicias de consultoría, hay franquicias de todo tipo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, regularmente cuando hablamos de franquicia, se le otorga el derecho de operar una marca bajo su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que operar esta empresa bajo los mismos estándares que lo hacen en el país de origen de esta marca, ¿no? Con el mismo packaging, con el mismo empaque, con la misma calidad, entre comillas, teniendo todos los estándares y evitar conflictos, porque lo que buscan las empresas que hacen franquicias es que las marcas tengan una expansión global, ¿no? Y que tengan un reconocimiento de marca igual si es aquí como si fuera en otro país, ¿no? Que también es importante que en muchos casos sí es cierto que estas franquicias se culturalizan hacia lo que tiene
viene al mercado y hacen sus adecuaciones. Cada país, por ejemplo. Eh, por ejemplo, McDonald's, en unos países tiene arroz, en otros como el de nosotros tiene tortilla, carimañola, y es una estrategia también de culturizar un poco el mercado, pero siempre siguiendo la línea en general de lo que es la franquicia. Y cuando hablamos de licencia, este es donde yo como marca, dueño de marca o dueño de producto, permito que un tercero el uso de la patente para que fabrique, haga y desarrolle todo, ¿no? Algunas ventajas, bajo riesgo y rápida expansión con ingresos pasivos. ¿Cuáles son los riesgos? No tienes control sobre la marca, eh, te crecen muchos competidores, el mismo que se está desarrollando el producto queda probablemente a veces en las manos de este licenciado, y ese licenciado en la mayoría de los casos, cuando tú le das una licencia a un producto, ya está pensando en cómo obtiene otra, tomando en cuenta, o para tener un backup, si tú finalizas una relación comercial con él, o o para manejar el mercado. Entonces hay un poco de riesgo también y es importante analizar cuál de las dos, pero definitivamente que la franquicia a veces tiene un costo mayor la adquisición y a nivel de ventas es un poco más difícil manejarlas en el mercado, ¿no? Otro punto es las alianzas estratégicas, la selección de socios comerciales y el desarrollo de las relaciones. Bueno, es importante, como venimos hablando, hacer alianzas estratégicas, acuerdos con empresas que sean potables, que tengan una filosofía no igual que la de nosotros como marca, pero sí muy parecido. Y nosotros tenemos una empresa que concuerda con estándares como la honestidad, la seguridad, el respeto, la calidad. Es mentira que podamos hacer una alianza con un distribuidor o con un socio comercial en un país que no tenga esos principios, porque probablemente nuestra marca va a quedar dañada. Entonces, y es el punto de tener objetivos comunes, ¿no? O que seamos parecidos. Eh, Después, criterio de selección de los socios, bueno, complementariedad de capacidades y recursos. Y ese es otro punto, o sea, hablamos de que tengamos la misma poder, quizás no, porque regularmente cuando yo exporto, en la mayoría de los casos, cuando quiero llegar a un mercado o una marca transnacional, hace alguna alianza con un player en un país que tenga el recurso económico para poder representar su marca. Y por ejemplo, Toyota Toyota hace una alianza comercial con Ricardo Pérez porque Ricardo Pérez probablemente, bueno, estaba hablando aquí muy por encima, tiene el poder económico para representar la marca en el país, ¿no? Pues, históricamente lo ha hecho y económicamente también pueden, por ejemplo, cómo regularmente manejan las estrategias de representación de marca. Y se lo digo yo porque en algún momento también representé alguna marca transnacional para Centroamérica. Por ejemplo, si yo quiero hacer un evento, un product meeting, o yo quiero hacer participación en una feria, ¿qué hacemos regularmente? Yo como representante de la empresa transnacional, yo le digo a mi socio comercial que está en Costa Rica, brother, vamos a participar en esta feria, pero tenemos que ir 50 y 50. Una feria o un evento de posicionamiento de marca. ¿Por qué? ¿Por qué 50 y 50? Porque bueno, yo por un lado expongo mi marca, ¿no? Pero tú por otro lado logras cerrar ventas. Entonces tenemos que ir 50 y 50. Es importante también buscar esos criterios de búsqueda de socios comerciales que tengan también algún recurso o que aporten valor, ¿no? Lo otro es la reputación y la experiencia. Es importante que nosotros como marca, ya sea una marca posicionada o nosotros tenemos una marca nueva que lo que quiere inspirar eh, es responsabilidad, cuidado del medio ambiente, es tener un buen posicionamiento de marca. Entonces nosotros tenemos que buscar un player que tenga ese posicionamiento en el país para que su reputación beneficie a nuestra marca y no la perjudique, ¿no? Y bueno, por otro, la visión de valores compartidos, que es lo que venimos hablando, y la capacidad de adaptación y aprendizaje mutuo. Yo añadiría ahí que también sería que los líderes o los socios o los gerentes comerciales, los CEO de la empresa, impulsen esas mismas acciones, impulsen las acciones y los esfuerzos para que todo el equipo lo haga, o sea, que sea un trabajo en equipo, tanto así mismo como yo como dueño de marca quiero expandirme y voy a aportar con mi conocimiento, bueno, ellos aporten también con el desarrollo de un equipo de venta bien capacitado a nivel técnico,
un equipo motivado también, porque eso es parte también de las funciones de ellos como empresa. Otro punto es el desarrollo de las relaciones, comunicación efectiva y transparente. Ese punto es importante. Regularmente, cuando tú trabajas con un socio internacional, tú haces, por ejemplo, como mínimo un seguimiento semanal para revisar cómo está el desarrollo, o es lo ideal. A veces cada 15 días, a veces mensual. Mi recomendación es mínimo una vez cada 2 semanas, reunirte un día a la semana con ese player, y realmente así es que se hace, y ver hacia dónde apuntamos, cómo están las ventas este mes, cuánto queremos vender, qué más necesita, cuál es el apoyo de la marca, cómo podemos apoyarte, ese tipo de cosas. Entonces es importante tener una comunicación siempre efectiva. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros como representantes de marca, como dueño de marca, eh, tenemos no solamente, si queremos expandirnos y hablamos de un socio comercial fuera de nuestra frontera, por ejemplo en Costa Rica, por poner un ejemplo Colombia, nosotros tenemos que entender que ese socio comercial requiere de un apoyo también de nosotros. Y ese apoyo de nosotros puede ser en capacitación del producto, puede ser en capacitación comercial, puede ser en capacitación de ventas. Entonces, o acompañamiento también de la fuerza de venta hacia el cliente final, depende del producto o servicio que sea, porque en muchos de los casos, un respaldo de fabricante o de marca tiene más peso que una visita de un distribuidor local. Eso sí es una gran realidad y eso es importante también saberlo. Tener algunos mecanismos de resolución de conflictos y construcción de confianza y compromiso a largo plazo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tú haces una inversión tan grande y tú tienes tu marca que la estás tratando de exportar hacia un mercado, tú lo que menos quieres es que tu marca eh, se vea afectada por un conflicto que no pudiste diluir con un socio comercial, y por eso es importante tener todos los mecanismos de resolución de conflictos e inclusive establecer qué se hace en cada situación futura que se pueda dar, ¿no? Para poder que ninguna de las dos empresas se perjudique. Diseño y manejo de alianzas estratégicas, evaluación de razones de fracaso y éxito. Bueno, hay un poco de lo que venimos viendo. Para el diseño de la alianza, bueno, tenemos que tener claridad en los objetivos, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde debemos apuntar, cuáles son las estimaciones de venta que queremos lograr, o el market share que queremos adquirir, dónde queremos participar, dónde nos vemos y cómo vamos a hacer para lograr ese objetivo. Después definición de los roles y responsabilidades. Esto es importante también saber cuántos recursos va a tener esta alianza, tanto del exportador como del socio comercial en el otro país, ¿no? Estructura de gobernanza y toma de decisiones. Y eso es importante para evitar, y eso es parte de lo que vimos anteriormente, la resolución de conflictos. Tenemos que saber cómo se toman las decisiones y quién las toma. ¿Para qué? Para quitar tropiezos en el camino y ser más ágil en la toma de decisión. Y los KPIs y mecanismos de seguimiento, ¿no? Los KPIs que regularmente son los indicadores que debemos tener en común para los equipos, para ambos socios comerciales, para ir logrando el objetivo, no tanto que yo cumpla, quizás si me mido yo como exportador y el otro como distribuidor, para que logremos y que tengamos ambos una responsabilidad que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos pueden dar éxito? Bueno, una visión compartida, comunicación fluida, liderazgo en conjunto, flexibilidad y adaptación del entorno. Es importante, como les comentamos anteriormente, que tengamos lineamientos parecidos y líneas de hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. Y bueno, como ya saben, causas comunes del fracaso, choques culturales, ese puede ser un factor. No estamos preparados para la cultura del país donde queremos llegar. Creemos que sabemos todo, pero probablemente a veces no hemos hecho un buen estudio de, de, de lo que queremos y hacia dónde y cómo se comporta y cuál es el comportamiento de la persona en otro país. Probablemente esos son algunos de los fracasos que se dan mucho cuando quieres llegar a otros mercados, ¿no? Desequilibrio del poder, bueno, no sabe quién es el que tiene el control, toma decide el otro, decide el CEO, decide el director comercial, decide el gerente de venta, decide el gerente de mercadeo. Al final todo eso son no tener una buena definición de la estructura y toma de decisión también. Falta de compromiso, ese factor es sumamente importante porque probablemente si yo como marca
estoy poniendo el enfoque o el empeño para crecer, pero quizás el socio comercial del país, mi marca es una más de las 10, porque así funciona regularmente. Cuando tú haces la alianza con un socio comercial, tú no vas a entrar en la mayoría de los casos como ser el único o la única marca que distribuye. Puede ser que pase, pero no necesariamente, en la mayoría de los casos no, que tú estás buscando un socio comercial con experiencia. Y ese socio comercial con experiencia ya ha trabajado con otras marcas. Entonces, probablemente, si tú no eres la prioridad, entonces ahí puedes tener alguno de esos riesgos, que no hay un compromiso para el desarrollo de tu marca y te ve como una marca más del montón. Entonces, esa parte es importante ver y analizar el compromiso, si vale la pena o no. Desalineación de la estrategia es parte de lo que venimos hablando, bueno, el conflicto de interés. Es importante tener los mecanismos para diluir y poder llegar a una solución como tal. Con esto nosotros revisamos lo que es el módulo del día de hoy, donde es importante denotar que hablamos de algunas estrategias internacionales para penetrar el mercado, que debemos, factores que debemos tomar en cuenta para que logremos los resultados. Es importante que tomemos algunos de estos factores en cuenta. Ahora, como le comentaba a Rubén iniciando la clase, bueno, la dinámica era, bueno, íbamos a revisar inicialmente este módulo. Los que entraron un poco tarde, ahí sí les pido que por favor revisen la grabación, los minutos o los no sé cuántos minutos, los que entraron más tarde, puedan revisarlo. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es revisar un poco la asignación de la semana pasada. Quiero que me comenten y que me presenten lo que pudieron analizar, caso por caso. No sé si hay algún voluntario, si no yo voy llamando. Perdón, primero, me gustaría saber sobre lo que acabamos de revisar, me disculpa, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda del contenido que acabamos de revisar? Y si no, entonces vamos con la asignación del día de la semana pasada, ¿no? Bueno, Profe, por mi parte, no tengo ninguna duda. Para mí, pues, conozco del tema, entonces adelante, Camilo. no es algo nuevo para mí. ¿Listo? ¿Me puedes presentar la investigación, el análisis de caso de la semana pasada que tuvimos, que era para hoy, por favor? Profe, ¿me puedes dar 10 minuticos que tuve que bajar acá un momento? Pero si me das 10 Dale, minuticos, resuelvo alguna cosa que me salió y ya dale. con mucho gusto te lo presento. Yamir, buenas noches, ¿cómo estás? Yamir, ¿Cómo está, profe? Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes presentar tu análisis de caso de la semana pasada? Sí, de un momentito. Dale. Lo tengo que proyectar, ¿verdad? Sí, por favor. Si quieres, De un déjame momentito. quitar. Si alguien lo tiene listo, también puede ir avanzando, ¿no? Bueno, si Rup o Keisha lo tiene listo, puede ir presentando. Profe, yo lo tengo. Sucede que tengo problemas con la señal y estoy conectada con el celular y estaba viendo de qué manera lo puedo proyectar porque Yo también cuando tengo lo la abro misma, me salen profe, se porque observan estoy aquí en la oficina y no tengo cómo proyectar. profe, se observan como varias en la pantalla. Entonces, no sé cuál es el rollo que tengo. Yo puedo intentar presentar así. Ok, déjeme revisar si yo puedo verlo acá. Pero, A ver, ¿cómo puedo presentarlo también? Yo tengo la misma la compañera, estoy en el celular. ok, denme un segundo. Voy a tratar de entrar yo acá. ¿Ustedes la subieron ya a la plataforma? Sí, el mío está subido en la plataforma, profe, Yo, también. yo no lo he subido, profe. El mío sí está en la plataforma. Ok. Rup, ¿tienes tu análisis de caso? Estamos hablando de la diapositiva, profe. Sí, 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 sí. ajá. Sí. Puedes presentar, por favor. Sí, pues, yo hoy estoy buscando de su compañero para ver si lo puedo. Profe, espérame, me sintonizo. Es el de los casos de las empresas, ¿cierto? De cómo se expandieron, ¿cierto? Exactamente es el caso que yo les asigné, que hicieran un análisis sobre Tesla, sobre Spotify, sobre Samsung, escogieran alguna de Sí, esas. perfecto. Yo lo hice sobre Spotify. Ya en un momentico, pues
me termine acá y te hago la presentación. Igual hasta el celular yo la puedo hacer. Igual lo tengo acá a la mano, pero me desocupo de acá una cosita y igual yo le estoy prestando atención. Pero yo lo hice sobre Spotify. Ok. Dijo Yamil, que era el caso. Ok. Profe, logra observar. Deme un segundito. Sí, lo veo. Pero es lo que le digo, que salen varias, no No se preocupe, no se preocupe. no importa. Lo importante para mí es que tenga el contenido, no se preocupe. Lo importante es que usted pueda presentarlo y lo podamos revisar con lo que Ok. vimos. Bueno, doy inicio. La empresa que elegí pues fue el Lego. El contexto del caso es que Lego fue fundada en 1932 en Dinamarca. Es una empresa de marcas de juguetes reconocida en el mundo, que a principios del siglo XXIX enfrentó una crisis por falta de dirección estratégica y competencia digital. Este contexto forzó a la compañía a reinventarse, operando en un mundo global que debía responder a consumidores más tecnológicos y exigentes. Okay. Sobre el tipo de innovación. Sí. En cuanto a modelo de negocio, transformación hacia co-creación y digitalización. En cuanto a producto, integración de tecnología en juguetes, como Lego Boss y MinStore. Servicio, experiencia en línea, videojuegos, plataforma de diseño. En cuanto a estrategia de internalización innovadora, expansión culturalmente adaptada y marketing global local. O sea que se diversificó con videojuegos y películas y su estrategia de internalización. Dime un poco el tipo de innovación que no logro leer ahí. Modelo que, me repite solamente la parte de los tipos de innovación. Modelo de negocio, transformación hacia co-creación y digitalización. Ok. En cuanto a producto, integración de tecnología en juguetes, Lego Boss y MinStore. Ok. Servicio, experiencia en línea, videojuegos, plataforma de diseño. En cuanto a estrategia de internalización innovadora, expansión culturalmente adaptada y marketing global. Ok, perfecto. Barreras y retos internacionales. Barreras culturales. Adaptar el producto a cada mercado sin perder esencia. Barreras legales y logísticas. Operaciones en más de 140 países. Competencias tecnológicas. Se enfrentó a gigantes como Nintendo y Microsoft. En cuanto a la estrategia, co-creación, enfoque local, global, inversión en sostenibilidad y tecnología. Esto quiere decir que Lego enfrentó múltiples retos al expandirse globalmente y para superarlos apostó por alianzas estratégicas. ¿Puedes voltear el teléfono, Ruth? Discúlpame. Puedes girarlo para ver si te hace, para que se vea más grande. Girarlo para ver si me fui, estoy barreras y retos internacionales. Dale, si no, no te preocupes, dale. Era solamente para que se pueda visualizar. ¿Así? No, era girar el teléfono, pero no te preocupes, no te enredes, tranquila. Adelante. Barreras y retos internacionales. Decía que para superarlos apostó por alianzas estratégicas, productos adaptados a cada región y una sólida inversión en sostenibilidad y digitalización sin perder su identidad de marca. Okay. Impacto en la innovación.
En cuanto a desempeño, recuperación financiera y liderazgo global en juguetes. En cuanto a posicionamiento, marca innovadora y relevante a nivel mundial. Comparación, superó a competidores tradicionales al integrar tecnología y experiencias. Quiere decir que gracias a su estrategia de innovación, Lego no solo salió de la crisis, sino que convirtió a la empresa de juguetes más rentable y se posicionó como líder mundial, pues como una marca fuerte y relevante para nuestras generaciones, ya que superó a competidores al conectar con los consumidores a través de experiencias interactivas. Lecciones aprendidas. Como acierto, co-creación, alianzas estratégicas, enfoque en sostenibilidad. Errores, saturación del portafolio y falta de foco estratégico en los años 90. Otras empresas pueden aprender sobre reinvención, escucha activa y adaptación cultural. Este caso muestra que reinventarse pues, es clave y que Lego acertó al involucrar a los consumidores para formar alianzas y centrarse en la sostenibilidad. Pero también cometió errores en el pasado sobre cómo diversificarse pues, en una dirección clara. Como recomendaciones finales, apostar por la co-creación, aliarse con marcas reconocidas como internacionalización, adoptar tecnología de manera coherente, equilibrar identidad global con adaptación global, priorizar la sostenibilidad como eje de innovación. Para innovar internacionalmente se recomienda co-crear con los efectos de los clientes, pues para formar estrategias y usar tecnología de forma coherente y mantener ese equilibrio de estandarización global y adaptación local. Muchas gracias. Ese, pues, profe, lo que pude investigar sobre Lego. Pues también un poquito más allá, él pasó por crisis, aparte de que su negocio se le incendió y luego de eso también perdió a su esposa, pero su motivación para salir adelante fueron sus hijos y pudo reinventarse y pues hasta hoy día pues la empresa sigue teniendo éxito. Ok. No, muy bueno. Primero, bueno, felicitarte, Ruth, por el compromiso, por haber seguido las instrucciones. Estuvo muy completo, cumpliste con todo el paso a paso que se le solicitó en la plataforma. Para mí, Lego es un caso súper interesante de análisis porque Lego es una empresa que se ha reinventado y que a pesar de los años, es una empresa que tiene muchísimos años, no sé qué cantidad tiene, pero que ha logrado mantenerse y hoy en día todavía sigue vigente y sigue a pesar de que hay miles y es importante aquí ver que Lego probablemente es un producto sencillo, entre comillas, ¿no? Probablemente no es tan sencillo cuando lo analizamos en el contexto, pero el producto per se como tal, al final cuando analizamos un producto de plástico que no tiene mucha, salvo ahora los diseños que han hecho, ¿no? pero ha logrado mantenerse vigente y eso ha sido principalmente por la innovación, por la adaptación, las nuevas tendencias, tener por lo menos creatividad en los productos que diseñan, esas alianzas comerciales con otras marcas, con películas, ¿sabes? Llegar también no solamente en tratar de hacerle ver y tocar esa hebra del cliente final, haciéndole entender que el Lego no solamente es para los niños, sino ustedes pueden ver hoy en día que un segmento grande de Lego probablemente son adultos. Entonces Lego ha hecho varias estrategias que han hecho que se reinventen, ¿no? Cada día y que todavía siguen haciendo y que vendan a un precio altísimo y a pesar de que hay muchos competidores chinos todavía no yo que son líderes en ese segmento principalmente de ese tipo de productos. Así que bueno,
¿Algo más que quieras aportar que Eh, llamó la atención? ¿Cuál fue la profe, que ellos mantienen ley, que ellos mantienen la estandarización de los ladrillos, o sea, mantienen la misma medida. Dice que un ladrillo, ellos fueron fundados en 1932. Un ladrillo de aquellos tiempos encaja con uno del 2025, porque mantienen esa medida. Claro, yo imagino que es lo que están hablando de los ladrillos que son iguales, porque entiendo que ellos tienen diferentes tipos, ¿no? Me imagino que los que tienen la misma medida ahí, pueden funcionar igual, ¿no? Exacto, sí. Ok. Como estrategia de innovación, porque acuérdate que esta asignación es análisis de casos, pero estamos hablando de la innovación, ¿no? Como innovación, ¿cuál fue como la innovación que más te llamó la atención que ellos han hecho? Las películas, profe, hacer películas de Lego, sí. En cuanto a tecnología, se involucraron con la tecnología. Ok, perfecto, Rex. Igual leía que lo adaptaron, por ejemplo, hay algo como una muralla china, o sea, se adaptaron a cada país también. Ok, adaptación a la cultura. Perfecto, Ru. Te felicito por eso y yo espero que este tipo de asignaciones lo que busca es esto, ¿no? Un poco entender cómo funciona el mercado global y que hay diferentes aristas que pueden hacer que logremos el objetivo o no, ¿no? Entonces, te felicito por el trabajo, muy bueno. Gracias. Adelante, ¿quién está listo para presentar? Profe, si Profe, quiere. yo tengo el mío, pero no. Me dice Camilo que los dos hablaron a la vez. Yo lo tengo acá en Word, en el celular, porque no he subido. Si quieres te lo puedo mostrar. Igual lo mío es sobre Spotify y Dele, es dele, más adelante. charlado. No tendría lío. Ok. Dame un minuto. También compartir el audio. No, listo. Listo, me dices apenas se vea mi pantalla, profe. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, mi trabajo es sobre, con base al caso de estudio. ¿Existe alguna presentación sobre eso, Camilo? Sí, pero la tengo en el computador, profe. Como Ok, dale, estoy acá adelante, abajo, no. dale, no hay tema. Adelante. Entonces, mi caso de innovación va a ser sobre Spotify en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, voy a intentar ser como muy creativo, profe, para no ser como tan monótono. Entonces, mi introducción es, cuando el algoritmo aprendió a bailar, lo tomo con parte de que en la parte de Latinoamérica, pues la gente es más de baile, más cultural. Entonces, tal cual, esa fue una de las estrategias que encontré, que Spotify no llegó y solo hizo copy-paste, lo hizo con astucia, casi como un DJ, hace una mezcla, en una región donde casi el 70% de los consumidores descargaba música, digamos, yo de joven pequeño descargaba música en Ares o en MP3 y usar en WinMap para escuchar música, ¿no? La verdad, he visto que ellos han sido como muy flexibles y tomaron eso como un reto, y más que el latinoamericano es como muy vivo, muy avispado para las cosas. Entonces, una de las innovaciones de ellos es pagar como quieras, pero pagar. Entonces, una de las pautas publicitarias que encontré fue Premium con sabor a arepa. Se le puede referir a la parte de Venezuela como de Colombia, como para Ok, no generalizar. Pero ¿cuál es la idea de ellos? Era como que hacer el cliente, o sea, como crearle esa conexión de que, hey, paga de alguna u otra forma, pero paga, para que es lo que le interesa a ellos, que entren rubros y que entren activos a la empresa, pues para que funcione el proceso. Justamente hace poco yo me vi la serie de Spotify, y de cómo ellos, como intentaron revolucionar esa industria y acabar casi que con algunas casas disqueras, que igual eso sigue moviendo y sigue siendo un negocio muy grande acá en el mundo. Entonces estaban los planes prepagos,
que se crearon alianzas con Oxxo en farmacias, digamos, yo sé, en Colombia te vendían a la tarjetica de Spotify y tú la comprabas acá en el súper, la pagabas y activabas el código, a no ser de que pues ya tengas tarjeta. Pues porque en Latam el dinero, hasta el dinero es offline. Eso fue tomado de la revista Forbes en México en el 2021. Paquetes de Claro como Movistar que incluían Spotify gratis. No sé acá en Panamá, si eso todavía se vea. Digamos en Colombia yo sí lo veía que si comprabas un plan de tanta capacidad, te incluían el Spotify gratis, aunque ya lo hacen hasta con Netflix y Disney y eso, pero con Spotify sé que también lo hacían. Y lograron de que pues el continente que era acostumbrado a lo gratis, pues creara ese tema del pago. Playlist que entienden de chaquetas y sombreros, no solo tradujo su aplicación, tradujo la cultura. Yo sí vi y lo uso. Ellos crean muchas playlists conforme a las regiones. Lo viví en Panamá, lo viví en México y lo viví en Venezuela, que tú entras a la aplicación y ellos te dan como una aplicación, una playlist sugerida del país en donde tú estás. Y si tú lo Claro. actualizas y cambias de locación, te da como un sugerido como, hey, mira, te sugiero que escuches esta música. Y en Muy sí parecido a lo eso, que hace Netflix también, ¿no? Con el contenido. ajá, exactamente, como que se apega a la región. Tanto es así que a veces cuando yo quiero ver cosas de Colombia en mi Disney me toca cambiar por VPN para hacer ese cambio, ¿no? Porque en algunos lados hasta hay temas de censura, ¿no? En algunos países no emiten el mismo contenido que en todo lado. Me pasa con el fútbol. Y Rompiendo un las poco, barreras. ok, esa es una estrategia importante también, porque lo que busca es, hablamos ahí anteriormente en la presentación de conocer la cultura, ¿no? Y parte de ese contenido es un algoritmo que funciona conociendo qué es lo que escucha la gente en cada país, ¿no? Y se alimenta de eso eso hace como el top más visto inclina como una línea de orientación, una línea que se inclina hacia cuáles son los gustos y preferencias de cada país, ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo rompieron ellas las barreras? Solucionando cómo integrar pagos. eh, la pasarela más grande, pues tarjetas de crédito. Regulaciones, digamos en México, por el tema de las regalías que ellos pagan a los cantantes. Entonces ellos hacían alianzas, ya sea directamente con el artista o alianzas con pues, las casas disqueras, que son los que los mueven, ¿no? Eh, la infraestructura de 4G, bueno, ya hoy en día ya es 5G. eh, y cómo llegar a otros lados. Y ellos también implementaron ese modelo de la música offline. Entonces tú puedes descargar la música, tenerla en tu celular, te ocupa de memoria, pero la puedes seguir escuchando, ya sea que tengas o no tengas internet. sí, bueno, Spotify yo creo que como ser una empresa tecnológica o ese matiz tecnológico tiene muchas aristas de innovación y por ser también un sistema de streaming que yo creo que se puede llamar entonces streaming porque es un tema de audio, pero que pues probablemente no hay tanta competencia y casi muchas de las estrategias que hacen son innovaciones, ¿no? Y Exactamente. no hay Y, una competencia. exacto, y el resultado de esas estrategias, pues, se refleja ya en números. Digamos, mira, un 40% eh, de incremento de suscripciones premium del 2018 al 2023, 60% de stream de artistas locales, comparado con el 35% del 2006. Haciendo una comparación con Apple Music, eh, que solo tiene el 12% del mercado y el resto, pues, está diversificado. Lecciones aprendidas, lo dijo el CEO. Nunca subestimes el poder de un buen future de Bad Bunny y Spotify. Ok, bueno, no soy tan fanático de Bad Bunny, pero pues ese es el artista hoy en día que está pegado, ¿no? Claro, Y no anticipar que los gobiernos latinos cobrarán impuestos hasta por respirar. Porque, porque hasta le quieren, hay países en Argentina, crearon la tasa digital, que es como un impuesto a ese tipo de plataformas, ¿no? Recomendaciones, comenzar a monetizar el podcast local, que eso es algo, otra estrategia, no sé, de pronto me la salté arriba. Ah, sí. Eh, Hoy en día se da mucho el tema de los podcasts,
La gente hoy en día escucha mucho podcast, digamos en mi caso, yo todos los días escucho podcast. Y comenzar a monetizar esa parte como Spotify, como empresa, creo que les puede ayudar bastante. Comenzar ya a usar Web 3.0, digamos, si tienen la opción de comenzar a recibir pagos con criptomonedas para temas descentralizados, pienso yo que les puede a ayudar, o en algún momento creo que hay artistas ya en Estados Unidos que usan NFTs musicales, puede ser una expansión digital que pueden tener. Y bueno, ya está el tema de las inteligencias artificiales, que pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y digamos que con ese tema es ya dependiendo del uso, de cómo le des el uso a estas inteligencias. Y en conclusión, pues Spotify demostró que la globalización no se trata de imponer ritmos al bailar al son local, como lo es un artista. Si quieres conquistar Latinoamérica, tu estrategia debe ser más caliente que un concierto de Daddy Yankee y más flexible que un reggaetonero en audiencia judicial. Pero a nivel general pienso que Spotify ha podido reinventarse, y digamos que el modelo de que antes, porque cuando hubo el boom de YouTube, mm, Spotify lo revolucionó al permitir todo lo que se escucha de música offline. Pienso que esa ha sido como la mayor ventaja que lo diferencia del mercado. Y las tasas no son tan caras. Y hace unos 4 años comenzó a crear como estos planes familiares. Eso es que si tú estás en tu casa, entonces a tu hermano, tu hermano, tu papá y tu mamá, y cada quien pueden pagar entre todos un plan familiar. Eh, en cierto modo se reduce el ingreso, pero obtienes mayor retención a largo plazo. Y pues al fin y al cabo, ellos no solamente ganan de eso, también ganas por las reproducciones de las canciones. Y Claro, pues se vuelve un gana y gana, ¿no? Pueden definitivo darse ese lujo. que Spotify es una empresa de innovación, de desarrollo, de creación, y que tiene un segmento que no es fácil, o porque la música probablemente no todo, hay como todo, hay gente que es amante de la música y que probablemente el tema de Spotify lo vea como una necesidad, pero hay otra gente que probablemente tienes que crear esa necesidad y no es fácil también, sobre todo decir una persona que tiene que pagar cuando la persona entiende que la música es gratis, ¿no? Entonces ese cambiar ese chip de entender que tú Claro. pagas, que tienes que darle mucho valor agregado dentro de eso, de descargar, de poder escuchar tu playlist, de poder escucharla offline. Entonces, son retos importantes, ¿no? Por esto, para mí, lo que me deja es que no hay negocios imposibles, ¿no? Lo que hay que hacer es reinventarse y buscar la manera de que haya una oportunidad en cada cosa. Entonces, creo que Spotify es un ejemplo de eso, y que a pesar de que hoy en día la gente puede decir que utiliza YouTube y está en la música también gratis, claro, sabemos que funciona un poquito diferente, ¿no? Y la publicidad de YouTube y todo lo demás, pero tiene un nicho de Sí. mercado importante. Exacto, ¿no? Y mira que en Spotify pago tiene mejor calidad la música, ¿no? Tú le puedes acomodar la calidad a tu acomodo, y Lo que bueno, no sé también si tiene. Spotify tiene opción de vídeo o no, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Sí, ya hoy en día lo tiene. Este Okay. año ya lo está ejecutando. Claro, porque al final, entonces, esa sería quizás la ventaja competitiva que tuviera otro competidor como YouTube, ¿no? Por ejemplo, a algunas personas les gustará ver. Eh, entonces, bueno, importante, probablemente veamos en un futuro Lo mismo. Spotify haciendo, no sé, una plataforma de, si ya tiene vídeo, probablemente alguna red social, alguna integración para que la gente participe, subiéndose, cantando con algunas redes, no sé, alguna cosa, y que haga que la red se mantenga un poco más, tú sabes, a la tendencia. Sí, sí, claro. Vale, Bueno, perfecto, nada, profe. Camilo, Igual yo te sí, por favor. te cargo la presentación también, o solo te cargo el archivo. Bueno, la presentación, si puedes, carguen las dos cosas, por favor. Listo, claro que sí, profe. Hoy mismo queda esto cargado. O sea, Profe, yo voy a presentar. Uno por uno. Adelante, Yamir, puedes presentando. Dígame, Ru. Al subir la tarea, nada más el resumen o la presentación del PowerPoint también. Si puedes subir las dos, suba las dos. Las dos. Sí.
Ok, gracias. No sé si logran verlo, profe. Bueno, dale, importante que tú puedas comentar. ¿Tienes la presentación o no la tienes ahí? Lo que pasa, profe, es que yo logré subir el Word, pero la presentación se me olvidó subirla. Ok, dale, adelante, pues. Procede. Ok, a mí me tocó investigar, profesor, acerca de lo que es Samsung. La verdad que cuando vi el tema para investigar esta empresa, la verdad me gustó mucho, porque para mí, bueno, Samsung no va un poquito más allá, vi las otras también. Y como introducción tengo aquí, Samsung ha logrado algo que pocas empresas tecnológicas pueden presumir. Mantienen como referente global en innovación durante décadas, o sea, se han mantenido en el mercado, a pesar de otras marcas que han salido y también se han mantenido, han sabido obviamente mantenerse, de repente no como otras LG y demás que realmente ya no están posicionadas en el mercado. Desde sus orígenes como una pequeña empresa comercial en Corea del Sur hasta convertirse en un líder mundial electrónico. Su historia ha estado marcada por una evolución constante. Este informe analiza cómo la innovación ha sido el motor detrás de lo que es esta empresa y en lo que es la expansión internacional, porque no solamente ha sido en Corea del Sur, sino obviamente a nivel mundial se han sabido mantener y obviamente brindar lo que es a sus productos. Cómo ha sido adaptarse también en lo que es los mercados, ha sabido también en distintos entre sí y que mantiene lo que es una estrategia que le han permitido mantenerse competitivo frente a grandes rivales. En el caso de Samsung nos muestra que innovar no es solo una cuestión de tecnología, sino también de lo que es estrategia y algo cultural también. Entonces, dentro de lo que es la expansión a través de la innovación, como resumen, Samsung Electrónica es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y ha logrado expandirse globalmente gracias a una estrategia de innovación constante y bien estructurada. Como indiqué, bueno, obviamente una compañía que se fundó en Corea del Sur, como una empresa comercial local para convertirse ahora en una empresa mundial en electrónica, telecomunicaciones y también en lo que es semiconductores, enfocándose en el desarrollo de productos pioneros al adaptarse en los mercados diversos y la creación de un ecosistema colaborativo e innovación. También se abordan lo que son los principales desafíos que presenta lo que es la empresa, enfrentando en diferentes regiones del mundo y estrategias aplicadas para separarlos. También lo que es, incluyendo lo que es la sostenibilidad como parte clave de lo que es su evolución. A través de este caso, se concluye que el éxito internacional de lo que es Samsung no depende solo de las tecnologías, sino de la capacidad de adaptarse, colaborar y anticiparse a las necesidades del mercado. Yo cuando estuve, profesor y compañero, investigando acerca de Samsung, Samsung, la verdad, bueno, si vemos, hoy Samsung tiene televisiones, ellos hacen lo que es celulares, ellos tienen de lo que es lavadora, o sea, básicamente, o sea, se han sabido mantener y expandir obviamente no solo un solo mercado, sino abarcando diferentes necesidades de lo que son sus clientes. En 1938, ellos tuvieron lo que es una transformación impresionante en sus inicios, se dedicaban a la exportación de productos alimenticios. En las décadas posteriores entró en lo que es en el mundo de la electrónica y con el paso del tiempo logró consolidarse como un conglomerado con presencia en más de 80 países a nivel mundial. Samsung hoy Electronic es reconocida por su liderazgo en el desarrollo de teléfonos inteligentes. También tienen lo que es microondas, semiconductores, electrodomésticos y pantallas. Y su crecimiento global ha estado impulsado por una fuerte apuesta en investigación y desarrollo, combinada con una estrategia clara de adaptarse a mercados locales y compite directamente con gigantes como Apple, Huawei, Xiaomi, entre otras obviamente que también se mantienen de lo que es dentro del mercado. Entonces, el tipo de innovación que básicamente ellos han utilizado es innovación de productos. Samsung ha lanzado productos que marcan hitos tecnológicos. Algunos ejemplos tenemos el Galaxy Fold,
el primer smartphone plegable en cuanto a lo que es el desarrollo y electrodomésticos inteligentes como televisores de última generación. Están las pantallas LCD, las pantallas que hoy en día, bueno, cuando las televisiones salieron eran básicamente un caparazón y hoy en día prácticamente son algo muy pequeño y delgado. En cuanto a lo que es la innovación de proceso, la empresa ha optimizado su proceso de producción al instalar una fábrica en regiones estratégicas. Obviamente esto es para abaratar costos y obviamente para que obviamente sea un poco más cercano al área donde se posiciona. Por ejemplo, en la India construyó una planta de teléfonos más grande del mundo y sabemos que hoy en día muchas empresas han optado optar por poner, como quien dice, plantas y cuestiones en lugares así donde obviamente abaratan demasiado los costos, reducir los costos logísticos también. Entonces, innovación de modelo de negocio, Samsung ha sabido equilibrar lo que es la estandarización y personalización, no se limita a exportar desde Corea, instala operaciones completas de producción y marketing en los países claves. Además, ha creado líneas de productos especialmente para ciertos mercados como Galaxy M Service en la India. En cuanto a lo que es la innovación en servicio, además de los productos, ha mejorado la experiencia del cliente en servicios digitales como Samsung Pay, Hermastime y entre lo que son las plataformas de asistencia postventa, localizadas para distintos idiomas y regiones. Entonces, en cuanto a lo que es la estrategia internacional innovadora, Samsung ha seguido una estrategia mixta entre globalización y localización. En cuanto a lo que es la globalización, establece estándares altos en calidad y diseño, asegurando reconocimiento de la marca global. En cuanto a lo que es la localización, adapta sus productos a servicio a las necesidades de cada país y región, en Brasil, en la India, en Europa y en distintos, obviamente, países. En cuanto a las barreras culturales, las barreras y los retos internacionales que tiene esta empresa, adaptar productos al estilo de vida y preferencias locales entre idiomas, estética, funciones deseadas, en cuanto a lo que es las soluciones personalizadas de productos de la región y equipos de diseños locales. Tiene también las barreras legales y comerciales, las leyes de importación, regulaciones ambiente, estándares de seguridad, y también tiene lo que es la barrera logística y la infraestructura, como altos costos de transporte, que era lo que le había hecho hace un rato, y comente en la India habían instalado la planta más grande que existe, donde pues esto es obviamente para abaratar lo que es costo y obviamente lo que es la estructura y demás. Entonces tenemos también las barreras tecnológicas y de conectividad en diferentes niveles y acceso a internet. Hoy en día existe lo que es el 5G. Obviamente ellos se han ido adaptando a todo eso. Y también el desempeño de la empresa. Samsung es una de las mayores fabricantes de smartphones, de chip de memoria y televisiones a nivel mundial. Ha mantenido una posición sólida de ranking en marcas más valiosas del mundo. Y en cuanto a lo que es el posicionamiento global, se ha posicionado como una marca innovadora y accesible en los mercados premium y emergentes. Yamir, buenas noches. Sí, vamos a, porque ahorita tenemos un poco de tiempo. Lo importante de todo este ejercicio, interesante tu caso, Samsung es una empresa innovadora con, digo, la tecnología de innovación. Yo creo que Samsung y Apple se dan fuerte ahí con el tema de las tecnologías. Importante de todo esto, Yamir, como recomendación solamente, seamos más breves cuando vamos a presentar para poder llegar a los puntos tópicos, porque la idea que yo busco es que, más que todo el análisis que ustedes hacen del caso, ¿no? Puntualmente, no que por eso pedí una presentación, ¿no? Para que no tengamos que leer todo eso, sino para que vamos a los puntos, a los keywords, a los puntos importantes, ¿no? Pero muy bien, me queda claro que definitivamente que Samsung es una empresa líder en tecnología, que ha hecho muchísimas cosas y que se ha diversificado, y ese puede ser un factor de innovación, también la diversificación de productos y crecer por diferentes áreas. Entonces, muy bien, espero la presentación porque eso me ayuda a digerir un poco más hasta visualmente la calificación. Entonces, pero muy bien, muy bien. Keisha, tienes tu presentación para que nos dé el tiempito de poder presentar la asignación de la próxima semana.
Si no, bueno, para la próxima. Adelante, Keisha. Buenas noches, profesor compañero. Bueno, tengo el Word que lo subí ayer, pero no tengo Ok. la presentación a la Bueno, vamos a mano. hacer algo. Listo, vamos a hacer algo. Háblame de manera breve y recuerden, por favor, tengan esta presentación siempre lista porque eso nos ayuda a que sea un poquito más breve. ¿Qué empresa escogiste, Keisha? Y dime como que los puntos más importantes de innovación que tiene esa empresa como tal, ¿no? Ok, la empresa que yo escogí fue Spotify. Aquí en América Latina. Bueno, ya viendo que hay otro compañero que también presentó Spotify y que pues la información básicamente en lo central, o sea, o quiénes son ellos como empresa va a ser lo mismo, pues me enfocaría en decir que los tipos de innovación que yo pude rescatar para Spotify fue que por lo menos en producto adaptó la interfaz y las recomendaciones musicales a los gustos por regiones. De hecho, por gustos también de lo que más uno va escuchando, eso es lo que más te muestra, no solamente por regiones, sino que también a medida que vas escuchando se va volviendo como más, pienso yo, más inteligente y te va mostrando más playlists en base a eso, ¿no? En cuanto al proceso, pues implementó algoritmos de recomendación, que es justo lo que les menciono, y automatizó procesos combinando la inteligencia artificial con equipos editoriales de cada país. En los modelos de negocio, pudiese mencionar que ajustó su modelo para países con menor poder adquisitivo, ofreciendo precios más bajos y promociones para distintos operadores móviles, y permitió pues el pago en efectivo en tiendas de conveniencia y con tarjetas prepagadas, respondiendo asimismo a lo que menciono, a lo que sea más factible para las personas al momento de pagarlo. Y bueno, en estrategia de internalización innovadora, Spotify optó por una estrategia adaptativa que combinó estandarización tecnológica con una fuerte localización de contenido y servicios, que esto hizo que se incluyeran acciones claves como establecimiento de oficinas en mercados claves como México, Brasil, Argentina, alianzas estratégicas con empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, y desarrolló contenido específico por país, incluyendo playlists y podcasts con artistas e influenciadores locales. No sé si quiere que le mencione un poco sobre la lección aprendida o con esta información que le brindé basta, usted me dice. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Keisha, de esta investigación, de las innovaciones que está haciendo Spotify y cómo lo aplicarías? O sea, ¿cómo lo podrías aplicar a otra empresa? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué te pareció súper interesante? O sea, me llamó la atención justo el hecho de que, o sea, no es solamente una herramienta para yo escuchar música y listo. O sea, antes, y creo que también lo mencionaban por allí, teníamos herramientas para escuchar músicas como Ares, teníamos que descargarla, mucho virus, etcétera. Con esta herramienta no. O sea, de hecho, por lo menos en el Premium, uno puede pasar de música, retroceder, adelantar. O sea, me gusta eso, además de que puedo también escuchar podcasts, no solamente aquí, o sea, de cualquier lugar podemos nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en donde hacemos podcast y lo subimos, un grupo juvenil, y allí personas de Suecia, o sea, de cualquier parte del mundo lo escuchan, personas que uno quizás no llega por otros medios, por allí llega. Entonces, me parece que es interesante esa parte. Pues. Excelente, Keisha. Bueno, les agradezco el compromiso de todos haber trabajado la presentación, de haber trabajado el análisis del caso. Bien interesante, buscamos eso regularmente, ¿no? Que ustedes puedan, como parte del complemento de este posgrado o maestría que están tomando, ustedes puedan entender un poquito cómo funcionan los mercados globales. Entonces, esa era la idea del ejercicio, ¿no? Que ustedes puedan entender qué innovación puede ser, y no solamente, y cuando hablamos de innovación, que lo comentaba Yamira, y no solamente hablamos de innovación a nivel tecnológico, sino podemos ser innovadores
hasta en el servicio al cliente. Entonces son cosas que podemos tomar en cuenta para cualquier producto o servicio. La asignación para la próxima clase, tenemos que hacer un estudio comparativo de estrategias internacionales, donde vamos a seleccionar 2 empresas, como dice aquí, del mismo sector, que hayan utilizado mecanismos distintos para ingresar a mercados internacionales. Por ejemplo, una que entró por medio de una franquicia y otra que entró por inversión directa. Entonces tenemos que hacer como ese cuadro comparativo, donde ponemos esos 5 puntos, ¿no? Mecanismo de entrada que utilizado por cada empresa, motivaciones estratégicas detrás de la decisión, resultados obtenidos, factores internos y externos que ustedes creen y si encuentran, y si no lo que ustedes consideran, y lecciones aprendidas. Este ensayo, igual que este, debe ser un ensayo en Word y una presentación sobre esto, y que les exhorto que lo tengan listo para la próxima clase. Así que eso es lo que vamos a hacer. Si no es más, señor, entonces nos vemos en la próxima clase. Profesor, también en presentación, ¿cierto? Sí, exacto. Listo, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Dele, nos vemos entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vemos en la próxima clase y espero que tengan una buena semana y que les vaya muy bien. Buenas noches. Chao. Igual lo mismo, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.